En nombre de la ANSI, Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, quiero en primer lugar extender a toda la audiencia y a nuestros panelistas invitados un afectuoso saludo y esperando pues que estén bien en este momento de salud. Estamos inmensamente felices y expectantes por esto que es la primera sesión de Facebook Live de nuestra asociación. Esta es una iniciativa, pues, mediante esta herramienta en la que queremos interactuar, esa es la idea, de una manera abierta y masiva con todos aquellos que están interesados en la temática del cuidado intensivo durante la pandemia de COVID-19. Y enfatizando, eso sí, que la ANSI tiene como estandarte de su actuación 5 premisas, que son la transparencia, la prudencia, la coherencia, el respeto y la proactividad. Así que la temática que vamos a tocar el día de hoy amerita realmente un análisis juicioso, desprovisto de cuestionamientos, antes por el contrario, de ser proactivo para la solución de un problema que es global. Ya sabemos que es un asunto sensible el tema de el desabastecimiento o el riesgo de escasez y desaprovisionamiento de medicamentos y dispositivos durante la pandemia de COVID-19. Y es un tema del mundo, no es un tema solo de Colombia. Lo vive y lo ha vivido Estados Unidos, Europa, la misma India, que tiene al continente asiático y a la China realmente como la fuente más importante para la producción de estos medicamentos. Entonces hay un riesgo, pues obviamente, de escasez, particularmente para aquellos medicamentos que son importantes para lograr éxito y seguridad en la atención de pacientes en cuidado intensivo, quienes requieren soporte mediante ventilación mecánica, y nos estamos refiriendo a los sedantes, analgésicos, antipsicóticos y los relajantes neuromusculares. Un poco para dimensionar el problema y como preámbulo a esta sesión de conversación y de discusión, quiero comentarles pues que en estos 5 meses desde que comenzó la pandemia en Colombia, han ingresado a la unidad de cuidados intensivos poco más de 16,000 pacientes con COVID-19. Un par de días atrás estaban acostados en las UCIs del país cerca de 4,380 pacientes, y un 70-80% de estos estaban necesitando ventilación mecánica y, por tanto, demandando un alto consumo de estos medicamentos sedantes, analgésicos y relajantes, más allá del consumo rutinario, lo cual pudiese verse ligeramente atenuado por una reducción en el más del 50% de ingresos a la unidad de cuidados intensivos por razones no COVID, y de que el volumen de las intervenciones quirúrgicas y procedimientos electivos han bajado, tomando en cuenta pues también que varios de estos medicamentos son utilizados en estos escenarios. Y si por el lado del consumo o del hiperconsumo llueve copiosamente por el lado de la producción, entonces ahí tenemos tormenta. Y es que el tema de la producción enfrenta múltiples problemas, serios problemas a nivel global, que están limitando la disponibilidad y el acceso a los principios activos o a la materia prima que van a repercutir finalmente en la cadena de producción de estos medicamentos. Y para minimizar interrupciones en el suministro, incluyendo su optimización y racionalización de estos medicamentos, el Ministerio de Salud, INVIMA, el Fondo Nacional de Estupefacientes, la industria farmacéutica, el Colegio de Químicos Farmacéuticos, y de la mano con las sociedades científicas, en particular la Asociación Colombiana de Medicina Crítica, la cual presido,
El doctor Mauricio Vasco es el presidente de SCARE, ha trabajado fuertemente en esto, lo mismo que la Sociedad Colombiana de Dolor y la de Cuidados Paliativos. Y hemos venido trabajando de una manera articulada, rigurosa, intensa, con el objetivo que es minimizar el impacto y el riesgo de este desabastecimiento, y obviamente el objetivo de esta actividad es poder revisar y poder discutir estas estrategias. Para cumplir con este objetivo general y los objetivos particulares que nos hemos trazado, contamos entonces con 3 invitados de lujo. El doctor Mauricio Vasco, que es anestesiólogo egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, es presidente de SCARE, como les comenté, es fellow en simulación médica y coordinador de simulación clínica de la Facultad de Medicina, Universidad CES de Medellín. El doctor Leonardo Arregocés, que es médico de la Universidad Javeriana, director de Medicamentos y Tecnologías en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social, y quien tiene una maestría en financiamiento de políticas de salud del London School of Economics, y un doctorado en esta misma entidad en salud pública y economía de la salud. Y lo más interesante es que Leonardo conoce de cuidados intensivos, fue médico por mucho tiempo de la unidad de cuidado intensivo en Santa Sofía de Manizales. Y el doctor Peter Vergara es intensivista y farmacólogo clínico de la Universidad de La Sabana e intensivista de la Unidad de Cuidado Intensivo Cardiovascular Fundación Cardioinfantil y la Clínica Marley. A ellos, este presidente de la ANSI, doctor José Luis Achini, quien operará como coordinador de la sesión, reitera a los invitados la gratitud y a todo este auditorio que en este momento tiene interés en este tema que vamos a discutir. Entonces, muy bien, mis queridos panelistas, la dinámica es que vamos a hacer unas preguntas que serán obviamente respondidas por los invitados, y la audiencia puede estar haciendo igualmente planteando sus inquietudes. Vamos a estar muy atentos a ello y las daremos al final de la presentación, ¿no? Entonces creo que el comienzo es por donde tiene que ser, ¿sí? Vamos a hablar de cómo es que en Colombia se hace la vigilancia y la declaratoria de desabastecimiento en los tiempos ordinarios y en tiempos de emergencia sanitaria como es el COVID. Conozcamos un poco, que nos comente el doctor Arregocés, cuáles son esos procedimientos, metodologías, normas, los actores que participan y las acciones que se adoptan para esto. Doctor Arregocés, bienvenido y gracias una vez más. Buenos días, hola doctor José Luis, muchas gracias por la invitación, y a Peter y a Mauricio y a los que están atendiendo esta invitación. Muchas gracias por sacarle un tiempo un sábado por la mañana a escuchar esto. Bueno, para no quitarles mucho tiempo, el país tiene, como casi todos los países, tiene un sistema para evaluar el abastecimiento de los medicamentos. Suele ser bastante sencillo, tiene como 2 componentes grandes. Uno es el reporte de desabastecimiento, que lo puede hacer prácticamente cualquier persona. Ustedes entran a la página del INVIMA o simplemente ponen un buscador desabastecimiento INVIMA y ahí les aparece un cuestionario donde cualquier persona puede reportar desabastecimiento por la condición que crea. Puede ser desde un químico farmacéutico en un hospital hasta una persona que se acercó a una droguería y le dijeron que el medicamento no se conseguía. Por ahí se puede reportar. Y la otra forma grande que funciona este sistema es solicitándole a los productores o a los importadores que reporten que el medicamento para el cual tienen un registro sanitario no lo van a comercializar. Esa es la forma como funciona a hoy. Tiene algunas complejidades porque también dentro de la misma normatividad existe una obligación a los que tienen registros sanitarios, ya sea para fabricar o para importar un medicamento, a que lo estén comercializando. Si dejan de producirlo o comercializando, tienen que informar que lo van a hacer, y si no lo hacen,
o no comercializan un producto, es posible que se les suspenda ese registro sanitario. Esto que lleva a que muchos de estos fabricantes no quieran meterse en el problema de perder un registro sanitario, porque eso es una inversión de tiempo y de recursos grande, y muchas veces se demoran en reportar, o prefieren que la gente o que los que consumen el medicamento no se den cuenta que no está disponible. Y este sistema lo que hace es que cuando ya nos enteramos que el abastecimiento está muy en el límite o que ya no se está produciendo, ya sea bastante tarde. Esa es la situación a cómo funcionaba hasta hoy. Cuando aparece un riesgo de desabastecimiento, ya ahí estamos cercanos hasta a tener un desabastecimiento de un medicamento. Hay varias intervenciones, todas estas a cargo del Instituto de Vigilancia del INVIMA, donde están, por ejemplo, declarar los medicamentos como vitales no disponibles. Cuando son vitales no disponibles, los medicamentos se pueden traer al país sin que necesariamente tengan un registro sanitario en el país. Se pueden también pedir a otros productores que aumenten su producción, se pueden también hacer estrategias de disminución del consumo o buscar alternativas en el consumo. Esto es como lo central en el manejo del abastecimiento del país que venía haciendo hasta ahora. Más o menos es así como funcionan todos los países. El problema que tienen estos sistemas así de monitoreo de abastecimiento es que las alertas aparecen muy tarde, y eso es lo que estamos viendo en esta situación, donde ustedes ven que hace más o menos un mes y medio, estas alertas aparecen cuando ya hay unas unidades disponibles muy pocas. Yo creo que todos ustedes vieron lo que pasó con el sulfato de magnesio hace unos meses, hace un par de meses, lo que pasó hace un par de años con los anestésicos locales. También hubo unos problemas donde las novedades aparecen muy tarde. Cuando ya aparece la novedad, ya queda muy poco tiempo para tomar decisiones. Entonces lo que estamos buscando desde el ministerio es cambiar todo este sistema de monitoreo de almacenamiento para identificar unas alertas muchísimo más tempranas para el abastecimiento. ¿Qué tan temprano? Nosotros estamos buscando un sistema que nos esté hablando de toda la cadena de producción, donde podamos identificar problemas en todo el camino. Que veamos desde, por ejemplo, la importación de materias primas, que veamos las primeras partes de la comercialización, qué está pasando, para poder saber dónde puede haber un riesgo de un desabastecimiento. El desabastecimiento tiene unos retos muy grandes para evaluarlo, porque hay unas cosas que son difíciles de evaluar cuando hay desabastecimiento, o sea, cuando no se consigue el medicamento porque simplemente no se produce por problemas en su producción, o simplemente, como en Colombia tenemos una economía de mercado, es la demanda la que mueve la oferta. Entonces, cuando hay cambios en la demanda, eso también lleva a cambios en la oferta, y es, por ejemplo, lo que hemos visto con moléculas como dinitrato de isosorbide, que solía ser el manejo, solía ser hace unos años como uno de los pilares del manejo de la enfermedad coronaria estable. Estaba el dinitrato de isosorbide, pero con el tiempo fue habiendo un cambio en la práctica, y este medicamento en este momento no es fácil de conseguir, y ese desabastecimiento se debe más a cambios en la práctica, porque este medicamento ya en cierta forma llegó al fin de su ciclo, ya está muy cerca del fin de su ciclo, porque ya hay medicamentos mejores, que tienen mejores resultados, controlan mejor los síntomas, tienen impacto sobre la sobrevida. Entonces, identificar cuando un medicamento se desabastece porque es el fin de su ciclo de vida no es fácil. Muchas veces también hay desabastecimiento por cambios en la práctica. Lo estamos viendo, por ejemplo, medicamentos como la clozapina, que es un antipsicótico que se ha usado muchos años, sobre el cual hay mucha experiencia, pero en este momento lo que vemos es un desabastecimiento que está al parecer más asociado, no porque el medicamento no sirva, sino porque ha habido cambios en la práctica de la prescripción. Ahora los psiquiatras parecen elegir otros medicamentos diferentes a la clozapina, sin que esos otros medicamentos sean necesariamente mejores que la clozapina. Entonces ahí hay cambios en la práctica que no necesariamente se asocian a que sea el fin del ciclo de vida de una molécula. Entonces esos son los retos que estamos afrontando. Ahora, viene esta epidemia y lo que hicimos nosotros, o lo que yo llevo poco tiempo en el ministerio, escasamente 3 meses, pero
Lo primero que hicimos fue hacer un modelo de estimación de cantidades, de cuánto íbamos a necesitar para compararlo con la capacidad de producción y con la oferta que había en el mercado. Y lo que nosotros vimos fue, en un principio, que el crecimiento de la demanda iba a ser importante para algunos medicamentos, pero que no iba a ser tan grande. Esas primeras estimaciones las hicimos con base en el DDD de algunos de estos medicamentos. Por ejemplo, para fentanil teníamos estimaciones donde un paciente podía necesitar aproximadamente 6 ampollas al día durante los días sobre los días de estancia en cuidado intensivo, pero el modelo nuestro asumía unas estancias en cuidado intensivo más cortas, asumía unas dosis menores, y aunque sí teníamos unas estimaciones un poquito más grandes de los pacientes, pero lo que estamos observando ahora es que el consumo de estos medicamentos es muchísimo más grande pues del que nosotros estimamos. Nosotros estimamos 6 ampollas día por paciente y ahora estamos viendo que el consumo puede estar alrededor de las 18 o 20. Eso es 3 veces y un tercio más de lo estimado, lo que quiere decir que los consumos estaban muy por encima. Para midazolam, para otros medicamentos también cambió esta situación. Quiere decir que nuestros modelos definitivamente se quedaron cortos porque el uso era mucho más grande, y ahí es cuando empezamos a ver que había una limitación en la oferta de estos medicamentos. ¿Qué hicimos desde el ministerio? Tuvimos que montar una forma de respuesta diferente a lo que se venía haciendo. Si bien utilizamos las mismas herramientas que había antes, estos medicamentos se declararon vitales no disponibles. Quiere decir que se pueden importar rápidamente al país, se pueden traer sin una cantidad de condiciones que tienen los que tienen registro sanitario habitual. Eso no era suficiente, y lo que hicimos fue organizar unos grupos de trabajo donde teníamos que juntar a todos los actores para poder tomar decisiones y para poder lograr, por un lado, aumentar la oferta de estos medicamentos, pero aprovechando el trabajo que viene haciendo la AMSI, la Sociedad de Anestesia y Reanimación, cómo podemos modular la demanda para hacer que esas dos se encuentren en un punto medio donde podamos garantizar el abastecimiento. ¿Qué hicimos? Estamos teniendo las mesas de trabajo cada 2 semanas, por ahora las estamos haciendo cada 2 semanas, donde se sientan los gremios de la industria, se sientan los especialistas. Aquí ha asistido Peter, ha asistido Mauricio, ha asistido a estas reuniones, donde están sentados también los químicos farmacéuticos hospitalarios, que son los que se encargan del abastecimiento de estos, o la compra y la adquisición de estos medicamentos en las instituciones de salud. Está sentado el Fondo Nacional de Estupefacientes, porque muchos de estos medicamentos que se usan en pseudoanalgesia son o monopolio del Estado o control del Estado. Está el INVIMA y estamos nosotros como ministerio. Es una coalición bastante interesante. Que yo recuerde, no suele ser habitual, pero de estas mesas de trabajo hemos logrado cosas interesantes, como que se aumente la producción, que los productores se pongan de acuerdo en cómo van a hacer para aumentar la producción con base en las estimaciones que tenemos. Este país antes de la epidemia consumía, por ejemplo, 300.000 ampollas de fentanil cada mes, y nosotros estimamos que durante el mes de septiembre, que es cuando puede que se vea el pico de esta enfermedad, en un solo mes se consuman más o menos 2.200.000 ampollas. Esto es una producción muy por encima de lo habitual, y lo que estamos buscando es que la industria, ya sea a través de importaciones o de aumento en la producción, sea capaz de atender esta demanda. Entonces, en estas mesas hemos logrado estos acuerdos. Hemos logrado, por ejemplo, que se sientan también la empresa que produce la mayor cantidad de las ampollas de vidrio, que se convierta en un cuello de botella, para que también entre los productores se pongan de acuerdo en cómo se va a priorizar la entrega de las ampollas de vidrio a los fabricantes para que puedan aumentar su producción. Estas mesas de trabajo han logrado mejorar el abastecimiento. Por otro lado, que tenemos todas estas iniciativas que vamos a ver hoy, donde se va a lograr hacer como una modulación de forma segura de la demanda, también son muy importantes, y también estamos viendo que todas las medidas que se están tomando en diferentes ciudades donde el crecimiento era rápido del número de casos también han entrado a funcionar. Las cuarentenas localizadas que han dado en Bogotá han hecho que en Bogotá la velocidad de crecimiento frene. En Medellín ya estamos viendo que la velocidad de crecimiento y el uso de cuidado intensivo también ya está frenando, y eso hace
que la demanda se disminuya un poco y sea más posible atender la oferta. Entonces, en este momento todo el trabajo está centrado desde el ministerio, por ejemplo, en este momento hay más o menos 18 personas que están encargadas cada una de una o dos moléculas donde día a día hacen el seguimiento del abastecimiento de estas moléculas donde tenemos. Todos estos que se requieren para pseudoanalgesia, estamos revisando qué pasa con vasopresores, con inotrópicos, estamos revisando qué pasa con anticoagulantes, qué pasa con antibióticos, qué pasa con los medicamentos, por ejemplo, como los inhibidores de bomba de protones. Estamos mirando todos los medicamentos de esos listados que ya habíamos identificado que son necesarios para el manejo de pacientes en cuidado intensivo, hacerle seguimiento de cerca para garantizar que estén disponibles en lo que se pueda, con la limitante de lo que está pasando a nivel mundial. India, China, algunos otros países que producen los principios activos, como se dan cuenta que en sus países también hay una escasez de estos principios activos y estos medicamentos, han limitado las exportaciones. Lo que estamos trabajando también es con la Cancillería para que una vez algún productor nos dice, mire, yo quiero traer de la India 3 kilos de este principio activo, pero el gobierno de la India restringió las exportaciones. Con la Cancillería, hablamos con Cancillería se pone en contacto con el gobierno de la India y discuten y negocian un permiso especial de exportación de esas cantidades, lo cual también nos ha ido ayudando. Entonces aquí tenemos entidades como la Cancillería, ProColombia, el Ministerio, el INVIMA, todos hemos ido trabajando en tratar de sortear esta situación lo que mejor se pueda, pero el planeta de por sí tiene una capacidad limitada de producir principios activos, por ejemplo, el del atracurio. La capacidad en el mundo está limitada y en cierta forma eso se volvió un techo al cual ya no podemos hacer más. Pero igual estamos trabajando en tener las alternativas. Eso más o menos es el trabajo que estamos haciendo con el ministerio, del cual nosotros, ¿qué esperamos? Una vez resolvamos esta epidemia, este trabajo conjunto con las sociedades científicas, con los químicos farmacéuticos, con las entidades de gobierno que trabajan en el abastecimiento de medicamentos se vuelva el nuevo normal. Este tiene que ser el nuevo normal porque ya nos damos cuenta que seguir trabajando cada uno por su lado lleva a unos riesgos importantes. Por ejemplo, los productores nos han dicho que ellos también tienen limitaciones en adquirir los principios activos porque han subido de precio. Ustedes saben que tan pronto se crece la demanda y la oferta se mantiene estable, los precios suben. Entonces, para muchos de los productores, adquirir los principios activos en el mercado mundial ha sido difícil porque el precio sube. Ya nos pusimos en contacto y Bancoldex está organizando unas líneas de crédito para que los productores puedan adquirir los medicamentos, puedan adquirir los principios activos a través de unos créditos blandos con el cual puedan pagar eso para traerlos al país. Entonces, estamos logrando una articulación que habitualmente no se veía y que lo que nosotros vemos hasta ahora es que ahí ha ido funcionando, porque si bien se aprieta la situación en unos sectores y en otros no, hemos podido ir atendiendo la demanda de una forma, pues no de la forma holgada que uno le gustaría, pero sí la hemos podido estar atendiendo y esperamos que en las siguientes semanas la situación se vea mucho menos apretada de lo que vemos hasta ahora. Así que seguiremos trabajando con la Asociación de Medicina Crítica, continuaremos trabajando con la Sociedad de Anestesia y Reanimación, con los químicos farmacéuticos, con el Fondo Nacional de Estupefacientes, con el INVIMA, como ministerio, que estamos liderando todo este trabajo para garantizar que estén disponibles los medicamentos. El ministerio también lo que hizo fue contratar a una persona que es el enlace entre el ministerio y cada uno de los departamentos, a través de los cuales estamos buscando que las instituciones que necesiten medicamentos específicos o lo que estamos haciendo es que cuando necesiten medicamentos nosotros sepamos que lo necesitan, para que nosotros, que llevamos un control prácticamente diario de qué laboratorios tienen qué medicamentos, poderles decir, mire, si usted no tiene fentanil, los laboratorios y este pueden ofrecerle. Hemos también solicitado a los laboratorios que hagan las ventas de formas equitativas, para evitar, yo sé que hay instituciones que están en capacidad de comprar gran cantidad de estos medicamentos. Además, el fentanil, los opiáceos no suelen ser medicamentos costosos. Una ampolla de fentanil puede costar
4 o 5 mil pesos, de pronto un poco menos. Ahorita debe costar más por toda la situación, pero una institución puede llegar a adquirir gran cantidad de fentanil en una sola compra, pero en este momento, con esta oferta tan limitada, estas compras masivas van a terminar afectando otras instituciones. Por eso le estamos solicitando a los laboratorios, le estamos solicitando a las instituciones: no hagan compras masivas, hagan un buen estimado de lo que van a consumir de acuerdo a su capacidad y adquieran estas cantidades, de modo que no le van a quitar la posibilidad a otras instituciones. Pero eso es una solicitud porque dentro de la regulación colombiana, dentro de las leyes colombianas, como ministerio no podemos intervenir en eso. El ministerio no puede reglamentar cuánto le venden a cada uno porque tenemos una economía de mercado. Si nosotros llegáramos a hacer eso, nos convertimos en China, nos convertimos en Rusia, en esas economías donde hay un comando completo de la situación, y nosotros no creo que vayamos a avanzar no creo que queramos avanzar hacia eso. Entonces estamos trabajando en eso, atentos a escucharlos a través de José Luis y de Mauricio y de Peter. Estamos escuchando las necesidades y trabajando muy de la mano para salir de esta situación lo mejor posible. Gracias, Leonardo. Extraordinario. Creo que nos has dado la visión de país y desde el gobierno nacional y la articulación multilateral para tratar de buscarle una salida a este tema que es una realidad mundial. Y entonces es ahí. Si el asunto es que la producción es menor ante un alto consumo, lo que nos queda es racionalizar y optimizar lo que tenemos. Y el punto de partida es salirnos un poco de los esquemas rígidos y de los protocolos rígidos que hemos venido utilizando en las unidades de cuidados intensivos para el manejo del síndrome de dificultad respiratoria aguda en ventilación mecánica, en lo que tiene que ver con los 3 medicamentos que hemos señalado. Entonces, ¿qué nos puede decir Peter? ¿Cómo podemos cambiar el énfasis? ¿Cómo podemos buscar alternativas que nos lleven, obviamente, a establecer una intervención terapéutica, una intervención farmacológica segura y efectiva y de calidad? Porque lo que queremos es obviamente éxito y seguridad en el manejo del paciente crítico. ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Qué planteamientos tienes, Peter, para enseñarnos el día de hoy? Bueno, doctor, entonces voy a compartirles aquí unas diapositivas. No están demasiado elegantes, pero creo que sí contienen información importante. Tenemos acá las estrategias que se pueden implementar para tratar de mitigar este desabastecimiento en cuanto a los fármacos que más problemas se está teniendo o que están teniendo mis colegas intensivistas o los otros médicos que trabajan en cuidado intensivo, que principalmente ha sido en cuanto a sedantes, analgésicos y relajantes neuromusculares. Lo primero que quiero mostrarles esto para explicar como desde el punto de vista médico y clínico lo que ya Leonardo nos dijo de por qué se ha incrementado tanto el consumo de estos medicamentos en estos pacientes. Entonces hice acá como una comparación del comportamiento de un paciente no COVID versus el comportamiento de un paciente COVID, donde vemos que los pacientes no COVID los encontrábamos previamente con disfunción multiorgánica o sin disfunción multiorgánica, y esto nos iba a afectar en cuanto a la estancia y en cuanto al consumo de medicamentos en ellos. Entonces, miremos, por ejemplo, un paciente que no cursa con disfunción multiorgánica. De entrada, podríamos estimar que es un paciente que va a tener una corta estancia en la UCI, por lo general en pacientes jóvenes, algunos obesos, otros no tanto, eran pacientes con menos comorbilidades, y el comportamiento en su estado hemodinámico predominaba la hiperdinamia, unos pacientes con un metabolismo normal y con una eliminación aumentada. Si el paciente no COVID cursaba con disfunción multiorgánica,
Podíamos pensar que este paciente iba a tener una estancia larga en la UCI, con un tiempo mayor de ventilación. Por lo general eran pacientes de edad mayor, algunos de pronto no tan obesos, y eran pacientes con más comorbilidades. El paciente COVID, pues, tiene un comportamiento diferente. Tenemos que no es frecuente encontrar la disfunción multiorgánica en estos pacientes, y cuando se presenta, la más frecuente que tienen es la disfunción renal, y esto va a tener unas implicaciones farmacológicas. El paciente COVID que curse o no con disfunción multiorgánica, igual va a tener una estancia larga en la unidad de cuidado intensivo, va a tener más días de ventilación mecánica, y esto es importante porque tenemos una ocupación en la unidad de cuidado intensivo de pacientes de menor edad, que son obesos, y esto nos va a afectar en que los pacientes van a estar predominantemente hiperdinámicos versus los pacientes que no eran COVID, y esto los categoriza en pacientes metabolizadores y eliminadores rápidos de medicamentos. Con eso, en esta diapositiva, que pues es bastante conocida desde el punto de vista de la farmacología, nos va a afectar en aumento del metabolismo, aumento de la excreción, y en estos pacientes obesos un aumento del volumen de distribución. Esto termina traduciéndose en una disminución de la concentración del fármaco en plasma y un menor medicamento para lograr llegar al sistema nervioso, hablando del caso de lo que son los sedantes. Esto es lo que terminaría explicando el impacto en estos pacientes. Y aquí pongo como punto de comparación a los fármacos que nosotros pues estamos teniendo el problema. Tenemos entre los sedantes midazolam fentanil, y entre los analgésicos midazolam y propofol, perdón, y entre los analgésicos el fentanilo y la morfina. Estos tienen unas características fisicoquímicas importantes. Este logaritmo P, que es lo que nos indica si el medicamento es lipofílico o no, con la habilidad de atravesar sistema nervioso central, pero no solamente eso, sino que también se puede distribuir al tejido graso, lo cual es un problema en los pacientes con los que nos estamos enfrentando, pues dado su obesidad. La unión a proteínas, miremos que estos tres medicamentos problema tienen una alta unión a proteínas, lo cual hará que el fármaco que yo tengo disponible para que me ejerza su mecanismo de acción es muy pequeño. Y si ese fármaco se me está yendo al tercer espacio, en este caso al tejido adiposo, pues voy a tener una menor cantidad de fármaco para el sistema nervioso central. Esto implica que yo tenga que aumentar las dosis en este grupo de pacientes. Lo mismo el volumen de distribución. Estos tres fármacos son fármacos de un volumen de distribución altísimo. Y miren la extracción hepática, que una extracción hepática por encima de 0,6 se considera alta. Todos estos fármacos tienen alta extracción hepática, y en un paciente hiperdinámico esto me explica que estos pacientes sean metabolizadores rápidos del fármaco. Lo que les decía de la disfunción renal, tenemos que no todos la cursan, y por eso estos pacientes son eliminadores renales. Entonces, en cuanto al consumo, vamos a tener en estos 4 primeros medicamentos un mayor consumo porque los pacientes me están requiriendo dosis mayores. Y hablando de los relajantes, bueno, los relajantes no tienen los problemas que tienen estos medicamentos. Y hablando de los relajantes, el consumo está incrementado, es más porque hemos tenido un mayor número de pacientes que atender. Creo que termina siendo, o pues es la primera vez en lo que yo llevo trabajando en cuidado intensivo, que tenemos el 80 o el 90% de los pacientes sedados y relajados. Todo esto pues claramente se va a traducir en el desabastecimiento. En cuanto a las estrategias, entonces, en la AMSI se hizo un consenso de expertos y tratamos de desarrollar un documento que sea bastante práctico para el personal médico y que puedan tener muchas alternativas farmacológicas
en cuanto a lo que es sedar, dar analgesia y relajar el paciente. Este documento lo basamos teniendo como 3 puntos de acción en nuestros pacientes. Vamos a tener pacientes que requieran una sedación profunda, pacientes que estén en la etapa de transición y pacientes con sedación consciente. Y lo que tenemos claramente es que independientemente de cómo esté el paciente, siempre va a requerir analgesia, y eso pues también nos va a implicar un mayor consumo de estos medicamentos. En la fase de sedación profunda, pues el paciente tiene que estar sedado y algunas veces relajado. En esta fase, pues las dosis de medicamentos van a ser unas dosis más altas. Para la etapa de transición, preferiblemente que el paciente esté sin sedación, pero pues sabemos que eso es algo demasiado idealista. Entonces podríamos tener pacientes con sedación intermitente. Aquí ya entra lo que son los medicamentos ansiolíticos, y en cuanto a la parte de mitigación, aquí vamos a tener muchos medicamentos, pues no muchos medicamentos, vamos a tener algunos medicamentos coadyuvantes para disminuir el consumo de analgésicos y de sedantes. Importantísimo que aquí ya podemos usar la vía enteral, la cual pues en el paciente crítico o en estado de choque no es la vía ideal para administrar medicamentos. En la parte de sedación consciente, pues ya lo hemos dicho, la analgesia, los pacientes preferiblemente sin sedación o los que requieran sedación van a tener la dosis menor de los 3 escenarios. Aquí nos enfrentamos al delirio, y el delirio muchas veces es casi que una consecuencia de fármacos que usamos en la parte de sedación profunda. Las otras vías de administración también las vamos a poder usar, y una característica importante pues es que nuestro paciente no vaya a tener comprometida la vía aérea. Entonces en el documento vamos a encontrar unas tablas, en el documento que trabajamos, donde tenemos alternativas farmacológicas tanto para analgésicos, para sedantes y para relajantes musculares, en cada una de las fases, para la fase de sedación profunda, para la fase de transición y también para la fase de sedación consciente. Habrán algunos medicamentos que se repitan o que podamos usar en las diferentes fases, pero hay que tener en cuenta que las dosis a las que voy a usar estos medicamentos son unas dosis diferentes en cada una de las fases. Esto ayudará al personal a saber si está sedando o dando demasiada dosis de analgesia en el paciente, y esto pues ya podemos deducir que nos va a incrementar el consumo. Entonces, ¿qué estrategias podríamos plantear desde el punto de vista clínico? Individualizar el paciente. Tenemos que el paciente, a pesar de que es joven y es obeso, no nos llega en los mismos estadios a la unidad de cuidado intensivo, y una de las cosas importantes es la intervención temprana. De pronto, pues, la experiencia no tiene demasiada evidencia, pero sí hemos visto en nuestras unidades que el paciente que se ventila rápidamente responde mucho mejor en cuanto a la recuperación de la hipoxemia. Entonces, esto pues claramente se nos va a traducir en una disminución de sedantes y analgésicos. Esto lo vimos mucho como en los primeros meses de la pandemia, donde la unidad de cuidado intensivo estaba con una ocupación del 30-40%, y podíamos decidir como qué paciente escogíamos que entrara temprano a la unidad de cuidado intensivo. Ahorita desafortunadamente ya estamos con una ocupación tan alta que todos los pacientes están llegando ya ventilados. Una correlación diagnóstico-terapéutica que hace parte de las estrategias que aplicamos nosotros en farmacología clínica, y es que cada diagnóstico que tenga el paciente pues esté correlacionado con un medicamento. De esta forma pues vamos a hacer un uso racional de ellos. Y la correlación terapéutica diagnóstica también pues nos va a ayudar
de tal forma que si yo llego a encontrar algún medicamento que no tenga una indicación diagnóstica, tengo que justificarlo, y si no encuentro esa justificación, pues podría estarme enfrentando a un uso irracional de este medicamento. La rotación farmacológica la considero como una estrategia importante en cuanto a disminución de efectos adversos. Por ejemplo, sabemos pues que el uso prolongado de benzodiazepinas incrementa el riesgo de delirium. Ha existido siempre como el reto entre si es mejor midazolam o propofol, pero sí hay evidencia que el uso intermitente de estos dos me disminuye el riesgo de delirium en el paciente, y si me disminuye el riesgo de delirium, pues voy a disminuir el tiempo de estancia de ese paciente en la unidad de cuidado intensivo, el tiempo de ventilación mecánica. Entonces, una estrategia, por ejemplo, pero como les digo, una vez individualizado el paciente, sería iniciar propofol sin excedernos de los días en los que sabemos que se incrementa el riesgo de síndrome de infusión de propofol, y luego rotamos a midazolam. Esto nos daría unos 5 o 6 días de sedación en el paciente con disminución de riesgo de efectos adversos, y de pronto algunos pacientes entrarían en los que están con una estancia en UCI corta. Los coadyuvantes pues nos van a ayudar a tener unas dosis menores de analgésicos, de sedantes, y en esta parte podríamos echar de mano a lo que son las interacciones farmacológicas. Las interacciones farmacológicas no son malas todas. De hecho, aquí la podríamos usar en cuanto a, por ejemplo, interacciones con citocromos que disminuyan el metabolismo y nos incrementen los niveles plasmáticos. Con esto podríamos disminuir las dosis de mantenimiento de estos medicamentos. Entonces, en la guía nosotros no damos unas recomendaciones de primera, segunda o tercera línea, por lo que sabemos que no todas las instituciones van a contar con el mismo arsenal terapéutico. Entonces, lo que se recomienda principalmente son como las dosis adecuadas de medicamentos y las otras recomendaciones de riesgo para esos medicamentos. Y pues esto no puede faltar, la gestión de riesgo, que tiene que ver con el monitoreo de medicamentos, los que se puedan medir niveles plasmáticos, y tratar de evitar las reacciones adversas de estos. En el documento nos vamos a encontrar con esta tabla que considero que es como la que resume todo. La desarrollamos pues también en conjunto con varios colegas, y las dividimos en 3: los medicamentos sedantes o hipnóticos, los analgésicos y los moduladores de afecto y los antipsicóticos. Aquí tenemos a la izquierda cada medicamento con las recomendaciones como más importantes de ese medicamento en cuanto a, por ejemplo, reacciones adversas o tiempo de uso. Y tenemos una casilla de dosis inicial y tenemos una casilla de dosis de mantenimiento, y esta dosis de mantenimiento la dividimos en 2: una dosis máxima hablando de paciente en sedación profunda y una dosis mínima hablando de paciente en sedación superficial. Esto con las unidades en las que por lo general se manejan estos medicamentos, y aquí tenemos una casilla de una dosis promedio de consumo diaria para un paciente de 70 kilos. Esta casilla de abajo es la que nos dice cuánto sería más o menos esa dosis para paciente de 70 kilos. Entonces, un ejemplo, yo no usaría midazolam en un paciente que tenga sedación profunda a más de 14 miligramos hora. O sea, no usaría sino si estoy usando midazolam a más de 14 miligramos hora, pues estoy haciendo un mal uso de este medicamento. Debería hacer uso de los coadyuvantes
o adicionar otro fármaco que también me ayude a no consumir tanto midazolam. Asimismo lo tenemos para los analgésicos, aquí está el ejemplo del fentanilo, y de los moduladores del efecto de antipsicóticos. También pues están las de los relajantes. Y tenemos una casilla importante que hace referencia a si ese medicamento tiene la indicación INVIMA o no para este tipo de pacientes. Esto pues facilita en cuanto a la formulación y sobre todo la justificación del uso de ellos, pues ya que si sabemos que en varias instituciones se están teniendo inconvenientes en el uso de medicamentos que no tienen indicación INVIMA. Y esto que hace parte de la gestión del riesgo del medicamento para tratar de disminuir o tener en cuenta a qué me voy a enfrentar con el uso de mi medicamento. Uno de los medicamentos que también hemos tenido con riesgo de desabastecimiento o por temporadas ha sido, por ejemplo, la noradrenalina. Pero el mayor consumo de noradrenalina puede ser secundario a un mal uso de un sedante con un efecto adverso como la hipotensión. Entonces, esta tabla es la que resume el documento prácticamente y sería una herramienta muy útil pues para todas las personas que estén en la unidad de cuidado intensivo. Esta tablita hace parte de un ejercicio que hicimos en la clínica de la Sabana con el doctor Briceño, que también es farmacólogo, y la traje para tratar de hacer como una comparación y lo llamé individualización institucional para comparar los regímenes de administración de medicamentos. Entonces, por ejemplo, el midazolam lo podríamos administrar, o algunas instituciones tienen protocolos de administración de miligramos hora y otras las tienen de miligramos kilo hora. Si comparamos para un paciente, puse 90 kilos porque por encima de 90 kilos me cambia ya el consumo. Entonces, aquí lo tenemos con dosis mínima y dosis máxima en cada uno de esos regímenes de administración y cuál sería los miligramos al día que yo me consumo y el número de ampollas que me consumiría. Entonces, por ejemplo, para la etapa de dosis mínima de midazolam, o sea, hablando por ejemplo de la sedación consciente, tiene un menor consumo si yo lo uso en miligramos por kilo hora. 30 segundos, Peter. Si lo uso en miligramos hora. Y para el propofol, también en dosis mínima, tiene un mayor beneficio, 3 ampollas versus 6 ampollas si yo lo uso en microgramos kilo minuto. Entonces, cada institución, de acuerdo a lo que tenga o al régimen de administración, va a decidir cuál sería la mejor estrategia de uso de medicamentos. Y pues eso es lo que tenía para contarles. Bueno, muy amable, Peter, por esta importante información. Y lo mismo, sin afectar la efectividad y seguridad en el uso de estos medicamentos, ¿qué podemos hacer, Mauricio, desde el escenario quirúrgico y de los procedimientos que obviamente comparten muchas de estas intervenciones farmacológicas para poder disponer de ellas en el escenario de cuidado crítico? Doctora Chini, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Quiero primero que todo agradecerle a la AMSI en cabeza suya y de su junta directiva por el liderazgo que han tenido durante esta pandemia y sobre todo por el ejemplo y convocatoria al trabajo colaborativo entre las agremiaciones. Declaro que no tengo ningún conflicto de interés y lo que voy a expresar durante las intervenciones en esta sesión pues no están influenciadas porque reciba ningún beneficio de la industria farmacéutica ni de algún actor adicional. Entonces, para la pregunta objetiva de qué podemos hacer en la práctica de la anestesiología, lo primero es que durante esta pandemia
Se han definido unos lineamientos claros de suspensión y restricción de procedimientos quirúrgicos no prioritarios y procedimientos no quirúrgicos intervencionistas no prioritarios, que de acuerdo al momento epidemiológico que esté viviendo cada región en el país, de alguna manera disminuirán de manera efectiva y significativa la necesidad de medicamentos anestésicos y que van a ser usados por este incremento histórico debido a la pandemia COVID en las unidades de cuidados especiales, intensivos y hospitalización. Adicionalmente, nosotros estamos disminuyendo los procedimientos que generen aerosoles y es por eso que hay una migración muy alta a técnicas de anestesia regional. Evitamos en la medida de lo posible todos los procedimientos anestésicos que generen estos aerosoles, lo que sí llevará a un incremento histórico nuevamente en lo que serían los anestésicos locales para estas técnicas regionales. Estamos minimizando mucho también la sedación, porque la idea es, en la medida de lo posible, no colocar oxígeno suplementario en los procedimientos, si no es del caso, para evitar esta generación de aerosoles. Entonces, de esta manera también disminuiremos los agentes sedantes. En el manejo intervencionista del dolor, los colegas del área de la SED, medicina de dolor, han visto una tendencia grande en la necesidad de utilizar técnicas intervencionistas para atenuar de alguna manera el uso de narcóticos potentes y medicamentos que puedan ser afectados en esta pandemia y que sean necesarios en las áreas de cuidado intensivo. Entonces ellos también han hecho una serie de intervenciones importantes en este aspecto. Para las instituciones que lo puedan hacer y lo sigan haciendo, continuar con las premezclas y las unidosis. Esto es un elemento fundamental en el ahorro. Para todos es frecuente saber que abrimos una ampolla de fentanil, por ejemplo, para uso raquídeo, sacamos medio centímetro y ya nadie más quiere volver a usar nada de la existencia de esa ampolla. Ahí hay una pérdida masiva con estos medicamentos y es un aspecto que se debe minimizar si se tiene la posibilidad de premezclas y unidosis. Entonces, en esto, por favor, reitero, las instituciones que lo estén haciendo, fortalezcan estos programas para poder mitigar el desabastecimiento, sobre todo de agentes opioides, como fentanil, morfina, hidromorfona por vía neuroaxial, que es donde más se afecta. Y si no disponen de centrales de mezclas, pues realizar mezclas diarias con las adecuadas técnicas asépticas y rotulación, lo cual profundizaremos ya más adelante y en las sesiones de educación con nuestro gremio, en las cuales, pues, si vamos a diluir una ampolla de propofol de una vez en la mañana, hacerlo en 2 días. Si vamos a utilizar alperidol, sacar de una ampolla de 5 miligramos, 5 dosis de 1 miligramo en diferentes jeringas y tenerlas distribuidas para quirófanos, pero tratar de evitar estar sacando fragmentos de una ampolla que después en la manipulación puede no ser aséptico y puede llevar a errores medicamentosos o a que no se usen y se desperdicie. Hemos trabajado a la mano con nuestros colegas de cuidado paliativo, en los cuales están determinando todas las medidas de manejo para cuidado paliativo oncológico y no oncológico, donde los opioides y sobre todo el desabastecimiento de metadona está pegando muy duro en este aspecto. Y para terminar esta parte, doctora Chini, poder continuar y ajustarnos al tiempo, sugerimos que al inicio de cada semana, con el equipo de química farmacéutica de cada institución, hagamos una reunión esos lunes o ese inicio de semana, donde nos den un reporte de existencias de los medicamentos que hay para el área de influencia de nosotros. Esto se puede hacer para cuidado intensivo, se debe hacer para quirófanos, y hacer un levantamiento de lo que exista para esa semana y poder definir con el grupo qué es lo que hay, qué vamos a usar y con qué vamos a trabajar. Voy a poner un ejemplo en relajantes neuromusculares. Somos conscientes ahora que no hay cisatracurio. Se ha tenido que usar becuronio y rocuronio para reemplazar la necesidad de este cisatracurio en las unidades de cuidado intensivo, y hay un desabastecimiento grande ya de relajantes neuromusculares para procedimientos quirúrgicos bajo anestesia general. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué estamos haciendo? Llegó una gran importación de atracurio, que es un medicamento que ya no se usaba y ya no se disponía en el país. Gracias a las estrategias mencionadas por Leonardo, esto se pudo hacer, la industria hizo el esfuerzo y las tiene en este momento en el país en un gran número. Entonces, como el atracurio, por ejemplo, es un agente que en infusión continua no se puede utilizar por la acumulación del laudanócido y el riesgo de convulsiones en paciente crítico para utilizarlo en el escenario de cuidado crítico, pues probablemente ahorita será el atracurio, si está indicado y no tiene contraindicaciones al uso clínico, pues el que más utilicemos para los procedimientos quirúrgicos bajo anestesia general. Y dejaríamos becuronio y rocuronio
para las indicaciones de cuidado intensivo y nosotros para usarlo no de manera rutinaria, sino cuando lo tengamos que hacer en nuestro contexto de práctica clínica de anestesia. Entonces, en este aspecto menciono lo que se me pidió en esta primera pregunta de los temas fundamentales para los cambios desde la perspectiva anestésica, que como reitero vamos a profundizar mucho en todos los programas de capacitación con nuestro gremio y desde el acompañamiento de cuidados paliativos y de dolor. Muchas gracias. Mauricio, ¿te puedo hacer una pregunta mientras continuamos? Perdón, Claro que sí. Perdón, yo tenía el micrófono apagado. Sigue, por favor, Leonardo. Ya había hablado algo, sí. pero sigue. Bueno, no, es si nos cuentas un poco más de esas sesiones semanales que tienen en las instituciones, cómo las desarrollan y un poquito más de detalle, que me pareció un aporte interesante y sobre todo porque cómo se convierte esto, una vez resolvamos esta situación, en el nuevo normal, eso que propusiste de no destapar una ampolla para 1 centímetro y botar el resto, sino cómo podría convertirse eso en el nuevo normal una vez que regresemos a no estar en una epidemia. Bueno, sí, la primera estrategia denominada pues, en un anglicismo que se llama el briefing o preparación, lo utilizamos mucho en las sesiones de simulación clínica, es hacer una ronda, pues en todo el mundo los químicos farmacéuticos juegan un rol fundamental en el acompañamiento de la ronda clínica y en la toma de decisiones en la prescripción de fármacos. Entonces, lo que hemos podido hacer ahora desde que empezamos a tener, por ejemplo, aprendimos mucho del desabastecimiento de anestésicos locales que tú mencionabas, es de manera práctica lunes, 7 de la mañana, los líderes de anestesia se reúnen con el equipo de química farmacéutica, se hace un listado de los medicamentos que habitualmente utilizamos, entonces nos hacen un reporte, nos decían, mire, esta semana no hay ampollas de anestésico local hiperbárico, el que usamos por vía raquídea, tenemos buena cantidad de lidocaína y de bupivacaína isobárica. Entonces lo que nosotros hacíamos es que esa semana, si teníamos que usar técnicas regionales neuroaxiales, hacíamos epidurales ante la no existencia de espinales. Cuando ellos nos informaban de espinales, pues al grupo le decíamos, no podemos ir de rutina otra vez porque esas 100 ampollas se nos acabarían muy rápido, individualicemos muy bien en quién vamos a usar la espinal, en quién vamos a continuar con epidural. Y apenas ya llegaba nuevamente la existencia de técnicas de anestésico local hiperbárico, pues ya informábamos al grupo y decíamos, vamos a poder volver a la práctica habitual. En el tema de uso racional de ampollas, el envasar los medicamentos de manera completa en jeringas y rotular muy bien esas jeringas para uso ya sea neuroaxial o uso parenteral, nos permite a nosotros poder hacer un uso racional con esos medicamentos y poder utilizar durante una jornada de 12 horas, por ejemplo, una ampolla de fentanil que la dividimos 5 centímetros para uso neuroaxial y 5 centímetros para uso venoso, podemos utilizar todas las dosis neuroaxiales que necesitemos en esa franja de 12 horas con solo una ampolla de fentanil. Entonces son herramientas clínicas que les aseguro que hemos venido utilizando mucho, hacen parte ahorita de la pandemia, muchas instituciones de bajos recursos lo utilizan como uso racional, entendemos que no es lo ideal y por eso lo ideal siempre serán las premezclas y las unidosis, pero aquí todos tenemos que sumar y tenemos que aportar para tratar de mitigar este desabastecimiento. Sí, quiero sumarme a esta idea que pues lamentablemente Colombia vive esta situación de pandemia sin el concurso del farmacólogo, ni siquiera clínico. Ya sabemos que esto realmente en Colombia es muy poco, son muy pocos los farmacólogos clínicos, pero aún así los químicos farmacéuticos poco o nada participan de la vida terapéutica, de la vida clínica, de la asistencial en la unidad. Nosotros con el tema del libro, del texto de farmacología clínica, comenzamos a implementar en el país y con la idea de ir generando este ambiente para lo que vendría siendo la nueva norma de habilitación que aún no considera el químico farmacéutico dentro del estándar del equipo humano, solo como disponibilidad. Es la realización de las rondas semanales de farmacología y terapéutica clínica.
Eso ya lo venimos haciendo, por lo menos en mi institución y en 3 o 4 en Colombia, bajo un formato. La ronda se dedica a revisar no solamente aspectos de clases farmacológicas, la farmacología clínica como tal, el conocimiento de los medicamentos, sino igualmente el consumo, las interacciones farmacológicas, la polifarmacia en UCI y un detalle importante, y es que tenemos la costumbre de utilizar los medicamentos no por dosificación. Poco se conoce del medicamento como tal, y en vez de utilizarlo en miligramo kilo hora, microgramo kilo minuto, se tiene la costumbre de colocar 10 cc por hora, 5 cc por hora, apartándose totalmente del esquema de dosis respuesta que debe ser el que se tiene que implementar. Así que mientras no tengamos los farmacólogos en las unidades de cuidados intensivos, implementar estas rondas que pueden hacerse más frecuentemente en el ámbito de pandemia, para poder recibir obviamente el aporte de los químicos farmacéuticos en el uso racional de estos medicamentos. Ahí tendríamos un desafío también, y es el tema del uso de los elementos de protección personal y la exposición misma de los químicos farmacéuticos en estas actividades, que ya tendríamos que mirar qué otra estrategia pudiéramos utilizar. Lo que preguntaba al doctor Arrego César, Leonardo, es cómo este enfoque multilateral que se está teniendo desde el nivel nacional podemos llevarlo a las regiones. Porque, bueno, venimos hablando las sociedades científicas, el Fondo Nacional de Estupefacientes, lo venimos haciendo desde este orden, estamos generando direccionamiento, generando documentos, guías que aportan, ¿cierto? Pero ¿cómo llevar todo esto de manera coordinada y efectiva a los diferentes territorios? Y un tema importante es cuando llegue el reabastecimiento, algo mencionaste en la primera presentación, cómo lograr que esta distribución se haga de acuerdo a la racionalidad del uso. Siempre ha sido un reto el tema de cómo hace uno la difusión de todo este conocimiento que llegue a todos los sitios donde uno espera que llegue. No es un tema fácil, pero yo creo que sí podemos empezar a generar unos canales. Como yo les contaba un poco, para cada departamento se nombró un enlace entre el ministerio y los territorios, que yo creo que podríamos apoyarnos en esto. También hay un liderazgo desde el ministerio sobre conocer las unidades de cuidado intensivo. Yo sé que el COVID es mucho más grande, pero yo creo que ya, dado el tema de lo que estamos hablando hoy, el número de unidades de cuidado intensivo es un conjunto más delimitado, más fácil de identificar. Y lo que yo creo es que sí podemos utilizar estos enlaces que tiene el ministerio con el territorio para identificar las cabezas de estas unidades de cuidado crítico, que ya hay algunas que ya llevan establecidas en los territorios mucho tiempo, algunas de estas son relativamente nuevas, que se han ido organizando con ocasión de esta epidemia, y empezar a generar unos temas específicos que habría que cubrir con los encargados de estas unidades de forma semanal, con algunas recomendaciones muy específicas. Por ejemplo, la tabla que mostró Peter hace un rato tiene un contenido muy claro, es fácil de entender, se vuelven herramientas de consulta que son mucho más fáciles, que son interesantes, compartir experiencias como la que compartía ahorita Mauricio, de las reuniones semanales donde se revisan los inventarios, los consumos y se hacen planeaciones, pueden ser interesantes. Entonces yo creo que podemos organizar un listado de temas para que estos enlaces territoriales nos pongan de acuerdo en unas sesiones, aprovechando que todas estas plataformas virtuales ya se volvieron algo de uso común y ya todos tenemos cierto nivel de comodidad usándolas. Podríamos generar estas reuniones con alguna periodicidad para ir difundiendo todo esto y para ir evaluando al mismo tiempo cómo van avanzando, cómo va avanzando todas estas implementaciones, para ir ganando ese espacio. Y nuevamente
la idea es que esto se institucionalice, no necesariamente que uno tenga reuniones semanales después, pero que las unidades en los territorios empiecen a darse cuenta que hay evidencia que vale la pena implementar porque les mejora su trabajo en el día a día, mejora los resultados de salud. Yo propondría que empecemos por ahí, organizando estas sesiones de trabajo con estos que son los líderes o los líderes de las unidades de cuidado intensivo y empezar a seleccionar cuáles serían los temas a cubrir, cómo entregaríamos esta información. ¿Cómo les entregaríamos esta información de que sea fácil uso y de fácil consulta? Ese sería como un primer planteamiento y pues no sé, lo dejo ahí, buscamos la forma de que lo vayamos trabajando de esa forma. Muy bien. Sobre este tema de las distribuciones, no sé qué opinas, cómo sería el racional para esto, porque justo tengo varias preguntas en el chat, ¿no es cierto?, que son aportes para reorganizar el manejo y uso de existencias ante el desabastecimiento. Esto se está monitoreando desde el nivel territorial. ¿Cómo fluye la información al nivel nacional? Los entes territoriales captan la información de las instituciones sobre el consumo, sobre la existencia, y luego esto se vierte al nivel nacional para ir vigilando esto, y cómo luego es el asunto de la redistribución, tomando en cuenta que tenemos limitaciones desde el punto de vista normativo para ello. Es importante el tema. Ojalá nosotros aquí desde el Ministerio nos gustaría tener más información, pero no ha sido fácil. Un ejemplo sencillo es, el Ministerio busca llevar un censo de cuántas camas hay de cuidado intensivo y cuántas están ocupadas. Eso es un dato más sencillo que puede haber, y de las que están ocupadas, si el paciente tiene confirmación de COVID, si es sospechoso pero no ha sido confirmado, y si es un paciente que tiene una patología diferente a la sospecha de COVID. Ese dato tan sencillo al Ministerio le ha tardado 4 meses en lograr el reporte. ¿Sí? No sabemos cuáles son los incentivos que hay detrás de que no se quiera reportar la información. Nosotros sí nos gustaría tener una idea de mucho más detalle, cuáles son los pacientes que están en cuidado intensivo, pero cuántos están ventilados, cuál es el tipo de sedación, cuáles son los inventarios en que cuentan. Ojalá un informe semanal de cuál fue el consumo semanal y cuál es el que esperan tener la siguiente semana, para que nosotros podamos tener una idea de cómo se puede hacer un marco de distribución. No podemos obligar el marco de distribución porque la norma no nos lo permite, ¿sí? Pero en estas mesas de trabajo lo que hemos visto es que en este momento, para atender esta emergencia, los laboratorios y los distribuidores están de acuerdo a hacer unas distribuciones equitativas con base en el uso. Si les podemos aportar esto, podríamos llegar a tener un marco de distribución que sea equitativo y no basado en la capacidad de compra que tienen las instituciones. Tratar de no amarrar la venta de ciertos medicamentos a ciertas condiciones, y eso es lo que estamos tratando de hacer, pero necesitamos ese flujo de información. Nosotros podemos empezar por generar una plantilla sencilla de la información que habría que reportar de forma semanal. Yo creo que una excelente forma puede ser, así como lo propuso Mauricio, tener estas reuniones semanales entre los químicos y los médicos que atienden las unidades de cuidado intensivo, que atienden las salas de cirugía, y de acuerdo a lo que observen de estas reuniones, reportar alguna cantidad de información. Puede ser una cosa muy sencilla, que sea un primer paso, pero el reporte de información que nos sirva para tener una forma de entender cómo debe hacerse la distribución de modo que nadie se quede sin nada. Es un reto, pero yo creo que lo podríamos empezar a hacer, mirar a ver cómo hacemos para convencer a las instituciones que lo hagan. El problema es que cada vez que uno solicita información adicional es más trabajo que alguien tiene que hacer el trabajo de consolidar la información y tiene que enviarla. Eso es más trabajo, y generalmente los que hacen eso ya vienen cargados de trabajo. Entonces es un reto muy grande. Tendría que ser
lo más sencilla posible la información, una forma de reporte que sea lo más sencillo. Es un reto, pero pues si ustedes lo consideran, podríamos tratar de lograr esto para tener una mejor información de cómo va evolucionando las cosas y hacia dónde van girando, para poderle dar prioridad, por ejemplo, a las zonas donde la existencia de ciertos medicamentos se está acercando a su fin. ¿Qué se les puede aportar y cómo se puede hacer para dirigir un poco más la oferta hacia allá y mantener el balance que más se pueda? Correcto. Y ha sido el planteamiento que desde la regional del Caribe le hemos hecho al Departamento del Atlántico, ¿no? Porque ha bajado obviamente el número de casos, las ocupaciones cama han venido a menos y es el momento como para hacer una evaluación y un análisis de lo que ha sido todo el tiempo del pico pandémico, grande, chiquito, como se mida, y ver cómo fue este asunto desde el punto de vista del consumo y desde el punto de vista del aprovisionamiento de estos medicamentos, porque con este piloto podemos tener también una idea mucho más exacta. Pero hay un tema en todo esto interesante, Mauricio, y es que en los asuntos de desabastecimiento, las sociedades científicas tradicionalmente hemos estado ahí como muy expectantes, ¿no? Simple y llanamente recibimos la información o la buscamos en la página de INVIMA de que el sulfato de magnesio ya se acabó, ¿sí? Y entonces pues ahí salimos viendo qué solución vamos a encontrarle a esto. Y el otro día estábamos dialogando justo sobre cuál es nuestro verdadero rol, lo que ha sido y lo que debe ser a futuro. Sí, doctora Chini, esto es un tema muy importante. Para ahondar en este tema, pues hemos hecho referenciación y hemos tratado a este tema intuitivo, que puede ser lo que podemos hacer como sociedades científicas, ponerle un método, y hemos encontrado 5 líneas de trabajo muy interesantes. La primera ha sido el tema de alertas, cómo emitirlas a tiempo, que sean tempranas para que se puedan tomar las acciones. Segundo, la estimación de necesidades. Vamos a profundizar mucho en esto. Leonardo ha sido claro desde el comienzo que se lanzó la alerta en este tópico y en las futuras. Mauricio, ¿cuánto es lo que se necesita? Lo que nosotros tenemos estimado versus el dato que ustedes nos dan, hay una gran discrepancia. Por favor, desde las agremiaciones, los verdaderos estimados para tomar las acciones. Tercero es lo que ya se mencionó, generar recomendaciones. El documento que usted, doctora Chini, nos mostró y lideró junto con todo el grupo de AMSI, a la cabeza de Leopoldo Ferrer y todo el otro equipo de intensivistas y anestesiólogos. Y lo que nos muestra Peter ahora ya en tablas de consulta, pues es un insumo que tiene que salir desde las agremiaciones. Voy a mostrar también cosas que han venido desde la Asociación Nacional de Químicos Farmacéuticas, fundamentales y muy buenas. Se trabajó también el tema de redes internacionales y Cancillería, ya el doctor Leonardo lo mencionó, no voy a profundizar nada ahí, y el tema de capacitaciones regionales, donde sí entonces voy a profundizar un poco, porque creo que ahí puede surgir ese nexo que estamos buscando para seguir trabajando de manera articulada. Entonces, en este tema, el 14 de julio se emitió la alerta con el tema de desabastecimiento de sedantes, opioides y relajantes neuromusculares durante la pandemia. Inmediatamente al 17 ya el doctor Arregocés tenía lista la primera mesa de trabajo, donde estábamos las agremiaciones, la industria, los grandes importadores, ANDI, AFIDRO, todos los químicos farmacéuticas y todo el Ministerio de Salud con el Fondo Nacional de Estupefacientes e INVIMA. Esta mesa tiene un seguimiento que ya hicimos el 4 de agosto y vamos para la tercera ahorita el 11 de agosto. O sea, ha sido un tema realmente ágil a la alerta, entonces yo creo que las alertas las debemos seguir dando. Esta semana dimos la de desabastecimiento de hemocomponentes y sangre en el país, un tema crítico y yo creo que podemos seguir trabajando en esta línea. Ante esto, se generó por parte de las agremiaciones que han sido mencionadas con más impacto en estos grupos farmacológicos, al ministerio y a los ministerios de interés, una hoja, no es el interés que lean aquí en profundidad, ya eso se podrá consultar en el documento, pero por grupos farmacológicos, opioides, benzodiazepinas, otros sedantes, coadyuvantes en sedación y relajantes neuromusculares. Se hizo un estimado diario de paciente en cama UCI COVID,
y lo que se vio con todas las características farmacológicas es que van a ser requerimientos altos. Y nos pedían mucho que si podíamos tener agentes de primera, segunda, tercera línea, pero realmente vemos que por la manera como se está comportando la pandemia, toca trabajar es con lo que hay. Uno a veces puede tener primera, segunda y tercera línea, pero cuando uno va al sitio clínico lo que nos dicen es se nos acabaron el midazolam, se nos acabó la dexmedetomidina, la están glosando, tenemos tiopental y ketamina esta semana y eso es lo que hay, con eso es con lo que van a trabajar. Entonces, con la doctora Marta Jimena León de la Universidad de La Sabana, que trabaja con la Sociedad de Cuidados Paliativos, que ha sido también delegada por ella para esta función, por su presidenta, la doctora Sandra, y un grupo del Fondo Nacional de Estupefacientes, el doctor Camilo Pizarro de la ANSI, Felipe, y grupo de la SCARE, se trabajó el ajuste de toda esta línea de medicamentos que vemos acá, para que ellos puedan sacar sus predicciones, puedan hacer las anticipaciones y puedan pedir tanto pues, el dinero y las cantidades que necesitan para afrontar este desaprovisionamiento. Con el INVIMA, la doctora Judy y la doctora Ruth, se ha trabajado todo el tema de reporte. Miren, aquí los clínicos tenemos que hacer una autoevaluación y ser críticos. Nosotros somos felices mandando cosas por chats y quedándonos por los chats de WhatsApp, pero cuando uno dice, métase a la página, entre a los desabastecimientos, haga el reporte, llene los formularios, hable con sus químicos farmacéuticos, para que eso llegue y sea efectivo, ahí hay falencias. Y como agremiaciones estamos todos dispuestos a esas quejas que ustedes canalizan y a esos desabastecimientos que reportan. Por favor, háganoslo llegar para que nosotros con estos procesos podamos hacer que esos reportes sean efectivos y de verdad digan si hay un desabastecimiento real reportado. Valorar y por favor escanear en este código QR el esfuerzo desde la Asociación Colombiana de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios. Han generado una excelente encuesta para este reporte que va más allá de los sedantes, están ya con todos los temas de vasoactivos, que es crítico el tema, antibióticos, bueno, en fin. Entonces esto dará un insumo para poder complementar todo lo que está saliendo desde las agremiaciones de prestación de servicio clínico para poder complementar este trabajo y dar mejores cifras a lo que ha pedido el doctor Leonardo del Ministerio. Este tema ya se mencionó, el documento, un trabajo en equipo muy bueno con las tablas que se mostraron. Y aquí privilegiar para terminar una estrategia que surge desde el Fondo Nacional de Estupefacientes con las agremiaciones, en la cual, aprovechando las 6 regionales que se tienen, Caribe, Orinoquía, Andina Norte y Andina Sur, articular con lo que nos decía Leonardo, quién más llamar, todos los actores, y de esa manera generar estas campañas de educación, sensibilización, trabajo en equipo, preparación, rondas semanales. Y es por eso que en esta georreferenciación que ya tiene el país con estas regionales del Fondo Nacional de Estupefacientes y que nos podemos apoyar fácilmente desde lo académico y científico, se citó ya la primera mesa técnica regional por parte del fondo con la participación de las agremiaciones, en el cual se darán pues las capacitaciones y los temas pertinentes para poder hacer todo este proceso. Entonces, de una vez anticipo, si ahí le podemos meter todo el tema de químicos farmacéuticos, que ya hablamos con ella, ya hablamos con Catalina, si le podemos articular todo el tema de los CRUE, de vigilancia epidemiológica y de todo lo que considere el ministerio ya a través de esta red, básicamente podríamos hacer las convocatorias y desarrollar una gran fuerza educativa ahí, reitero, a través de esta red. Entonces la primera será el lunes 10 de agosto a las 2 de la tarde, estará Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, articulado con el Tolima en esta primera campaña de capacitación y esperamos pues poder aportar con esto desde las agremiaciones lo que nosotros pues somos más fuertes, que son datos, premialidad, educación. Esa, profe, era como la intervención que hayamos referenciado de los gremios que podía tener yo ahí. Muchas gracias. Muy amable, pues ya casi para terminar y dar de pronto un espacio a algunas preguntas, ya Mauricio ha hablado de el consenso que se ha desarrollado en un tiempo récord a partir obviamente de la alerta que se generó por desabastecimiento y que ha sido liderado por Leonardo, por Leopoldo Ferrer, a quien le he agradecido personalmente por este trabajo
encomiable en un corto tiempo, 20 intensivistas, y el trabajo articulado entre SCARE y la ANSI, le permiten tener, mi querido Leonardo, entregarle al país este documento muy, muy pragmático y que desde el punto de vista adaptativo genera la flexibilidad que se requiere para enfrentar este tema a través de la optimización y de la racionalización. Está plagado de cuadros, de diagramas, este diagrama de flujo que le permite llevar a usted de una manera práctica cuál puede ser ese reenfoque, obviamente cambiando estas líneas de manejo, que era lo que hacíamos tradicionalmente en alternativas a lo que está protocolizado. Es decir, que los protocolos y los estándares de manejo de las instituciones, de acuerdo a esta propuesta, va a tener que sufrir una modificación de flexibilización y adaptación frente a la circunstancia que estamos enfrentando. Así que estamos inmensamente felices, Leonardo, de entregarte este documento que sé que va a tener un inmenso impacto en todo el territorio nacional, y todo trae, pues obviamente, desafíos. Ahora tenemos el documento y tenemos que mirar cómo alcanzar una difusión de alto impacto en el país para que no vayan a haber brechas entre lo que está considerado ahí y lo que se haga en la práctica clínica. Pero también, Leonardo, surge la duda y la inquietud sobre cómo esto no va a tener de pronto trabas administrativas y va a generar de pronto glosas de parte del asegurador, porque estamos cambiando ahí de pronto los enfoques que están estandarizados en cada una de las instituciones, que la recomendación es que adopten este documento como parte de los documentos guías o los estándares de atención de cada una de las instituciones dentro de sus procesos prioritarios. ¿Cómo blindar a las instituciones para que no vayan a caer en la situación de glosa al momento de implementar esto? ¿Qué nos puedes decir, Leonardo? Bueno, sobre esto, mucho de las glosas y lo que se han visto, yo no conozco el tema en detalle, pero mucho está relacionado en cambio de conductas que no tienen un sustento de la razón en las que se hacen. Ahora, esa situación cambia al tener este tipo de documentos. Lo que nosotros hemos visto es que en la medida en que a partir del ministerio, por ejemplo, los lineamientos que produjo la Asociación Colombiana de Infectología junto con el Instituto de Evaluación de Tecnologías de Salud han tenido un impacto grande en las decisiones que toman los aseguradores, porque ahí es donde está la evidencia del manejo. Habitualmente, si el ministerio saca una guía y cosas así, la gente como que, o lo que sabemos históricamente en Colombia y en todas partes, es que hay como una desconfianza a los productos o a los lineamientos clínicos del ministerio, porque hay una idea de que hay detrás de que el ministerio hace eso para ahorrar plata y no para nada más. Pero la aceptación que tienen este tipo de productos cuando vienen directamente de la parte clínica es muy diferente, ¿sí? Y también lo que hemos visto es que los aseguradores, las EPS, también tienen una actitud diferente hacia este tipo de documentos, porque ahí hay una evidencia, ahí hay una voz clínica de expertos que conocen el tema, donde están dando una recomendación y también suelen acogerlos. Entonces, ya teniendo este documento, lo que podemos es trabajar con las áreas del ministerio que se relacionan directamente con los aseguradores para que ellos conozcan esta situación y que esto se convierta en el sustento clínico de la toma de decisiones, para evitar las glosas y para evitar todo lo que viene ahí detrás asociado a los cambios en la terapéutica. Entonces, vamos a buscarle el espacio en el ministerio para que esto suceda. Ya habíamos tocado en algo en la última mesa, lo habíamos hablado con Mauricio. Yo creo que este sería como el primer paso para sentarnos con los aseguradores a mostrarle, mire, esta es la propuesta del manejo de los pacientes, con un algoritmo que está basado en que los pacientes hay que atenderlo, y dada la situación que vivimos donde el consumo está disparado, donde tenemos un abastecimiento en el límite, sí aquí hay una serie de alternativas para darles manejo con diferentes medicamentos para poder atender una necesidad
que es específica del momento. Entonces, yo sugiero que lo trabajemos así, busquemos el espacio para hablar con los aseguradores, que yo no he visto en general o no he percibido que haya un rechazo hacia esto, porque esto viene de los expertos, y entrar, pues ninguno de nosotros está en el nivel para entrar a contradecir a un grupo de expertos que han recogido la evidencia publicada, están trabajando con base en su experiencia y sobre eso están llegando a un consenso. Entonces yo creo que podemos ir avanzando así y que le demos trámite a esta situación lo más pronto que se pueda con respecto a este manejo de medicamentos. Hay otra cantidad de temas que se vuelven mucho más complejas porque empiezan a haber problemas de evidencia. Sí, entonces el uso de hemoperfusión en unidad de cuidado intensivo, en tormentas de citoquinas, es un tema mucho más complejo, porque pues sobre eso a la fecha no hay un consenso, la evidencia que hay está muy en el límite, pero sobre este tipo de consensos donde están sugiriendo reemplazos de medicamentos en un ambiente de riesgo de desabastecimiento, la aceptación yo creo que va a ser diferente. Sí, gracias. Hay varias preguntas, yo trataré de resumirlas. Por ejemplo, muchas de ellas están planteando el tema de la distribución por parte de los laboratorios titulares. Rafael Bocio y Cristian Vázquez comparten esta inquietud. Ellos hablan de entregas amalgamadas a aspectos administrativos, como estados de cartera, contratos definidos, quien genere una orden de compra en efectivo. Entonces plantean que qué estrategia está realizando MinSalud para mitigar este flagelo y evitar el acaparamiento de los medicamentos vitales no disponibles COVID. Este tema es complicado porque esta es de esas cosas nuevas que no está en la regulación. Nosotros como ministerio, las herramientas que tenemos para intervenir la relación entre dos privados es muy limitada. Eso hace parte de la organización política de este país. No se puede intervenir relación entre privados, ¿sí? Lo que hemos hecho es hablar con laboratorios, hablar con los gremios y decirles, mire, este no es el momento. Y la solicitud que hemos hecho en la mesa puede ser a través de ustedes, o sea, que nos informen cuáles son los laboratorios y cuáles son las condiciones para aproximarnos a los laboratorios uno por uno para decirles, mire, ese no es el momento para hacerlo, ¿sí? Ese tipo de negociaciones son válidas, siempre van a ser herramientas válidas, porque los laboratorios no son organizaciones, no son instituciones con ánimo de quiebra. Ellos también tienen unos dueños que quieren ganar los recursos, y en momentos diferentes este tipo de estrategias pueden tener una validez. Nosotros creemos que en este momento deben evitarse por la situación que vivimos, porque en cierta forma esas estrategias se vuelven en una forma pues hace muy difícil la toma de decisiones en este momento, porque tienen instituciones que igual tienen limitación de recursos, pero tienen la obligación de atender pacientes, y son situaciones muy complejas. Entonces, lo que sí les pedimos es, si quieren a través de José Luis y si quieren a través de Mauricio, pueden hacernos conocer, y es lo mismo que hemos pedido a la Asociación de Químicos Farmacéuticos Hospitalarios, es que nos cuenten cuáles laboratorios son para nosotros hablar directamente con ellos y solicitarles que en este momento no tengan esas prácticas. Pero desafortunadamente en el momento no tenemos una capacidad regulatoria para hacerla, no la tenemos ni nosotros ni nadie, a menos de que existan realmente abusos. Cuando ya hay abusos, eso sí puede tener alguna competencia de la Superintendencia de Comercio y algunas cosas de esas, pero esas son prácticas que, según hemos revisado, muchas de esas solicitudes no son ilegales. La normatividad lo permite, simplemente que lo que yo personalmente creo que moralmente no es el momento de hacerlas. Entonces la solicitud es que nos cuenten quiénes son, y nosotros entramos a hablar con ellos, a solicitarle que por favor
no realizar esas prácticas en este momento, que en este momento es el momento de trabajar por las personas. El paciente que está en cuidado intensivo y requiere fentanil es porque de verdad lo requiere. Nadie se inventa una historia para requerir fentanil y que lo intuben. El que está en ese es porque de verdad lo necesita. Entonces, aquí no hay inducción de demanda, aquí no hay una cantidad de cosas que sí pueden suceder en otras situaciones, aquí no las hay. Por favor, cuéntenos, déjenos saber, nosotros queremos saber qué laboratorios son o quiénes son los que están en este momento ejerciendo esas prácticas para hablar con ellos y discutir y llegar a un acuerdo de que este no es el momento para hacerlas. Muy bien. Como nos hemos centrado en el tema de medicamentos, Rafael Bocio pregunta qué se está haciendo en términos de dispositivos. La pregunta es en términos de como cuáles dispositivos. Sí. Ahí, en Para este el momento tema, para evitar el desabastecimiento, pues dispositivos es una expresión muy amplia, ¿no? sí. Pero podríamos hablar en términos de los dispositivos para el manejo del paciente en cuidado intensivo y de los materiales e insumos, ¿cierto? Sí, bueno, yo los voy a agrupar, por ejemplo, en tema de elementos de protección personal. El gobierno a través de la Unidad de Gestión Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres hizo una compra muy importante de elementos de protección personal que van a ser repartidos en los departamentos, en las instituciones tanto públicas como privadas. Es una cantidad importante de los que estén escuchando, los que no hayan recibido seguramente en las siguientes semanas van a recibir de eso. Otras de las cosas que se hicieron fue al declarar, por ejemplo, los elementos de protección personal vitales no disponibles. Lo que nosotros vimos es que, por un lado, hubo una gran reconversión de alguna de la industria nacional y ahora está en capacidad de producir muchos de estos insumos. Y por otro lado, han habido unas importaciones bastante grandes de estos insumos. Nosotros creemos que no va a haber desabastecimiento de elementos de protección personal porque en el país tenemos registro de que se han importado unas cantidades importantes, entonces ese riesgo por un lado no lo tenemos. Estamos monitoreando en este momento son los precios para que no se vaya a volver un tema de abusos de verdad de precios, cuando en el mercado podría haber un abastecimiento suficiente, pero los precios siguen estando altos, entonces estamos monitoreando eso para mirar qué intervención podemos hacer sobre los elementos de protección personal. Sobre otros elementos también se declararon vitales no disponibles y lo que estamos revisando es qué tanto de esos elementos han sido importados. Jeringas, catéteres, circuitos, filtros. ¿Qué más se me pasa? Eso es lo que estamos monitoreando. Pero lo que sí, esto también tiene un riesgo de desabastecimiento, pero es de nivel global, porque pues en este momento tienes una situación donde, por ejemplo, en Estados Unidos el rebrote en Estados Unidos está disparado y las cantidades de pacientes que tienen allá es enorme y el consumo de estos elementos en Estados Unidos jala mucho la demanda. O sea, jala mucho la oferta hacia allá. Entonces empieza a poner en riesgo lo que está pasando en India, lo que está pasando en otras partes de África, donde estas cantidades, Europa está otra vez nuevamente empezando un brote. Entonces, eso pone en riesgo a todo el planeta de desabastecimiento. Nosotros lo estamos monitoreando, por ejemplo, en cuanto a circuitos circuitos de ventilación y algunos filtros de estos, la unidad de gestión de riesgo también hizo una compra importante de estos circuitos. Si no estoy mal, creo que ellos hicieron una compra como de 300,000 circuitos con todas sus cositas ahí de filtros y nariz de camello y filtro cepa y algunos de estos accesorios adicionales que también estarían disponibles para ser repartidos. No sé en qué vaya esa compra, pero estaba dentro de los planes de compra, estaba esto. De modo que estos dispositivos en principio pensaríamos que no van a hacer falta. Hasta el momento lo que hemos monitoreado es que no parecen hacer falta, pero pues vamos a seguir pendiente de eso. Sabemos que algunas regiones del país al parecer sí han tenido problemas en la adquisición de algunas de estos dispositivos, pero estamos monitoreando a ver qué es lo que ha pasado. También hemos visto, por ejemplo, que algunas de las instituciones ampliaron sus capacidades de cuidado intensivo y dejaron la compra de dispositivos y medicamentos prácticamente para última hora.
y ya ha sido difícil adquirirlos porque pues mucho de esto ya se ha distribuido en otras partes del país. Entonces estamos siguiéndolo, pero por lo menos de dispositivos también estamos haciendo un monitoreo y haciendo un seguimiento a ver cómo hacemos para mantener el abastecimiento de estos dispositivos también. Gracias, Leonardo. Varias cosas, varias intervenciones o varios mensajes que tienen que ver con el tema de la calidad y seguridad de todos estos medicamentos, pues para el proceso de reabastecimiento y la llegada al país de los insumos y de todo esto para poder producir en mayor cantidad, para reabastecer. ¿Cómo se controla el asunto de la calidad? Los medicamentos que se producen en el país siguen teniendo el mismo proceso de siempre. Los que tienen registro sanitario tienen los mismos procesos de siempre, donde tienen que estar en plantas que tienen buenas prácticas de manufactura, donde todo el proceso es básicamente el mismo. Entonces la producción nacional de estos medicamentos sigue siendo lo mismo. Los que son importados como vitales no disponibles tienen una condición esencial, y es que el importador adjunte un certificado de venta libre. El certificado de venta libre es la demostración de que ese medicamento en su país de origen cuenta con un aval de la entidad regulatoria de que ese medicamento es seguro, es de calidad y es de calidad. ¿Sí? Entonces, sin eso no se les autoriza la importación. No lo pueden entrar al país y no puede hacerse disponible un medicamento que no muestra. Ahora, generalmente la importación de estos medicamentos suele venir de algunos países que ya tienen unos estándares bastante elevados. Vienen, por ejemplo, de Australia, de Chile, de Estados Unidos, de países europeos, donde un certificado de venta libre que le está diciendo a uno, mire, es que por ejemplo, es la autoridad sanitaria chilena la que da el aval de que estos son medicamentos que se han producido bajo unos estándares de calidad adecuados, le da a uno la tranquilidad de que esto ya tiene una certificación de otra autoridad sanitaria de que los medicamentos cumplen los niveles de calidad. Al país no entra ni un solo medicamento que no cumpla esos estándares. Lo que llega a lo siguiente: farmacovigilancia. ¿Sí? La única forma de saber si esto que está entrando al país tiene la calidad es porque, así como lo solicita o como está en la norma, todas las instituciones tienen programas de farmacovigilancia donde además están listos a hacer el reporte a las entidades territoriales de lo que esté pasando con los medicamentos que estén usando, ya sean importados como vitales no disponibles, con registro sanitario, importados, producidos en el país. Pero en este momento se vuelve tan importante o más que siempre farmacovigilancia. Entonces, la invitación también a que todos los esfuerzos de farmacovigilancia que tienen en sus instituciones estén funcionando al día, porque es la única forma de identificar rápidamente qué es lo que está pasando. El INVIMA ya está organizando todo su plan de estos medicamentos que entren como vitales no disponibles para hacer esa evaluación ex post. O sea, una vez ya está el medicamento en el país, hacer la evaluación en ese momento de que si hayan cumplido las características, ¿sí? Porque hacer esa evaluación antes de que se distribuyan sería un cuello de botella, y frenar el ingreso al país de algo que ya tenía las condiciones adecuadas puede poner en riesgo a los pacientes. Pero el INVIMA también está alistando cómo van a hacer esas evaluaciones de lo que entró al país, mirar que sea. Pero puntual aquí, muy importante, farmacovigilancia. Que las redes de farmacovigilancia estén funcionando en sus instituciones, que ustedes, todos los médicos y todo el personal de enfermería, conozca cuando tienen un problema con un medicamento cómo debe ser el reporte, que abrieron y que les parece que el líquido de la ampolla venía turbio, o que el medicamento no parece estar funcionando como ustedes lo esperan, o tienen algún problema. Por favor, el reporte de farmacovigilancia para que podamos avanzar y podamos nutrirnos todos de lo que está pasando. Gracias. Norma Piedad Sánchez ha manifestado de que estamos concentrando los esfuerzos en las unidades de cuidados intensivos, pero estamos dejando a los hospitales psiquiátricos sin estos medicamentos. ¿Qué podemos decirle a Norma? Hay que convocar a los psiquiatras a las mesas de trabajo también, ¿no? Yo estuve ayer en la sesión de la Comisión Nacional de Salud Mental y hablamos exactamente del mismo tema.
Estamos trabajando en eso. O sea, los medicamentos de uso psiquiátrico tienen unas condiciones que son un poco diferentes. Hoy estamos hablando de los medicamentos de cuidado intensivo porque la citación era de la AMSI, de SCARE y de todo esto, pero en este momento todo el trabajo o sea, hoy estamos hablando de lo que hemos trabajado en evaluación del abastecimiento de los medicamentos COVID, pero esto no quiere decir que no haya un monitoreo de los medicamentos que no tenga que ver con COVID. Eso también se mantiene y eso también lo estamos haciendo. Y sí hemos identificado cuáles son los problemas de medicamentos que se utilizan en salud mental que son específicos. Yo puse hace un rato el ejemplo de la clozapina, eso lo conocemos. Lo que nosotros nos damos cuenta es que ese es uno de los casos donde ha habido cambios en la práctica de prescripción, donde los laboratorios dijeron, mire, como a mí ya no me piden esto, entonces yo ya no lo voy a producir porque no vale la pena. Y la demanda de los medicamentos, de algunos antipsicóticos, se ha ido hacia otros medicamentos, más que la clozapina, que es un medicamento conocido de mucho tiempo de uso. Después de hablar con uno de los productores que tenía una participación de mercado importante, el productor dijo, bueno, de acuerdo, entonces ellos van a retomar la producción de clozapina, para mantener esto. De resto, entre los medicamentos de salud mental hay algunos que han tenido algunos riesgos de desabastecimiento, pero han podido ser atendidos. Entonces también estamos monitoreando. O sea, hoy estamos hablando de los medicamentos COVID y específicamente los de cuidado intensivo, pero eso no quiere decir que sobre los otros medicamentos no haya monitoreo y se hayan abandonado. Bien. Las dificultades, perdón, sí. Sí, profe, Mauro, para ese tema de otras agremiaciones involucradas, dos aspectos. Primero, muchas gracias a todos por la retroalimentación en el chat del Facebook. Disculpas al referir el tema químicos farmacéuticos, lo están aclarando de manera errónea. Ahí hay unos comentarios, pido disculpas por incurrir en una falta de la denominación de la agremiación y del talento humano que hace este trabajo. Les pido el favor a todos los asistentes que con sus agremiaciones madres hagan el respectivo trámite de denuncias de todo lo que nos están escribiendo ahí. Todos esos presidentes de esas agremiaciones podemos, a través de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, en el tema básico que estamos hablando aquí de especialidades, y ya con Leonardo, que nos ha dado la ruta y que tenemos muy buena ruta con INVIMA y con el Fondo Nacional, para que todo lo que ustedes están contando no se quede en un chat, tenga un proceso efectivo. Aquí lo que hemos visto es un gran defecto en el tema de proceso, de que todas estas denuncias tengan un proceso que se pueda llevar, y nosotros como agremiaciones podemos hacer para que ese proceso sea efectivo y tenga seguimiento. Entonces les pido el favor para que con sus agremiaciones madres y con la interacción que tenemos desde la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, podemos mejorar este trámite y lo podemos hacer. Muchas gracias, doctora Chini. Bien, gracias. Solo me queda un par de minutos, ya son las 2:44, de pronto ahí nos extendemos un par de minutos para pasarle la voz a cada uno de ustedes. ¿Cuál es el mensaje que le entregan al país del estatus actual del desabastecimiento? ¿Hay razones para preocuparnos realmente mucho o consideramos que con las acciones que estamos haciendo puede ser la ruta adecuada para intentar mitigar este tema y evitar el impacto o el riesgo que el desabastecimiento podría tener en cuanto al éxito y la seguridad en la atención de los pacientes? Comencemos entonces por Peter. Hola. Bueno, pues claramente la situación es compleja y sabemos que va a extenderse más de lo que habíamos pensado inicialmente, pero el mensaje que considero importante para todos en el ámbito hospitalario es que el uso racional de los medicamentos no solamente aplica para los antibióticos, y estamos en un momento clave para usarlo.
La sobresedación no significa una mejor sedación en los pacientes. Estas estrategias que tratamos de emplear, yo considero que sí nos van a ayudar a disminuir mucho el consumo. Y de nuevo, la sobresedación nos va a incrementar el riesgo de efectos adversos, y los efectos adversos nos van a incrementar los días de ventilación mecánica, la estancia en UCI y la mortalidad en los pacientes. También nos van a aumentar el consumo de otros fármacos. Entonces, cuando corrijamos las reacciones adversas o cuando eso nos consume más recursos, pero prevenirlas muchas veces son solamente unos pequeños cambios en la forma del uso de los medicamentos, y eso nos va a generar un impacto. Los invitamos a hacer el uso de la línea RASI, que no la tenemos hace un par de meses a disposición para toda la gente, y tenemos ahí una sección de farmacología donde estamos dispuestos a ayudar a resolver todas las dudas que se generen a nivel nacional para un uso seguro y regulado de los medicamentos en paciente COVID. Digamos que sí se ha visto que ha sido poco utilizada la línea, pero pues ahí estamos en la página de la AMSI, están los números, y ahí contamos con 2 farmacólogos clínicos. Pues aparte de mí está el doctor Carlos Zapata, quien es también farmacólogo clínico, y él nos colabora también con la atención de estas llamadas. También nos está colaborando para el desarrollo de un diplomado en farmacología clínica en áreas críticas. Eso está programado para un futuro no lejano, en conjunto con la Universidad de Antioquia, para que la gente tenga como un uso más racional de los medicamentos y adquiera algunas herramientas que ayuden a optimizar esto. Y aprovecho para proponerle a Leonardo, ¿no?, para que hagamos conjuntamente este diplomado. Ojalá el ministerio se vincule a esta iniciativa. Ya hemos tenido un trabajo largo a través del tiempo, prácticamente un año, a ver si avanzamos con esta idea, que estoy seguro va a fortalecer mucho el manejo de los medicamentos en cuidado intensivo. Mauricio, ¿qué nos dices? Bueno, yo ¿Hay considero motivo para que preocuparnos? sí, claro. O sea, lo que uno no puede estar aquí es alejarse de la realidad. COVID-19 ha sobrepasado todos los sistemas de salud en el mundo. Este tema de desaprovisionamiento ha sido un tema que cuando hemos hecho la referenciación internacional, todo el mundo lo ha determinado como uno de los aspectos críticos, y ya lo estamos viviendo en el país. El país tiene regiones diferentes que tienen momentos epidemiológicos distintos, pero se están viviendo situaciones muy críticas con el desabastecimiento de sedantes, analgésicos, relajantes, ahora vasoactivos y posiblemente otros insumos, bombas de infusión. Es lo que más en el día a día uno censa en las peticiones gremiales. Pero yo el mensaje que quiero dar es que la pandemia por COVID-19 también ha permitido para sacar lo mejor de nosotros. Y aquí se han venido prestando unos escenarios que han llevado a cosas que yo nunca había visto en 20 años de ejercicio clínico. Y es las redes de trabajo que se han dado, el recuperar la confianza con estamentos que era difícil la comunicación, la virtualidad que ha permitido, al vencer esas barreras geográficas para trabajar de manera colaborativa, ha llevado a que los procesos sean más ágiles. Entonces yo lo que los invito a todos los más de 350 asistentes del día de hoy, lo cual es maravilloso, es que sigamos trabajando con esa confianza, con esa esperanza, conociendo que el país es diverso de acuerdo a sus regiones y que estamos en momentos epidemiológicos distintos, y que las regiones que ya van pasando o que no están en los picos altos tienen que colaborar, y que posiblemente las que salgamos de esos picos también iremos a colaborar a esas regiones. Y lo más importante es que esto persista después de COVID-19 y que todas estas redes que se han trazado las podamos seguir haciendo, ya no por necesidad, sino por convicción. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Ratificarte, pues, Leonardo, la intención de la ANSI en todo este tiempo, desde prácticamente el 3 de marzo, que fue cuando radicamos el primer documento que tenía que ver con modelos de atención, las fases de desarrollo del plan de expansión
la parte académica, la parte formativa, es ese trabajo articulado y ese trabajo hombro a hombro con el ministerio, aportando desde lo científico y académico, pues lo que la agremiación sabe hacer, ¿no es cierto? Así que ahí estamos y creo que este trabajo del día de hoy es el resultado de ello. Este documento el día de hoy, que estamos lanzando con tanta alegría y con gran expectativa, es el resultado de ese trabajo articulado entre el ministerio y las asociaciones científicas. Y correcto lo que has dicho, porque esto se ha maximizado es en los tiempos COVID y que siga siendo así en los tiempos no COVID. Mi querido Leonardo, ¿cuál es el mensaje final? Primero, pues gracias por el espacio, por la atención. El mensaje grande es, yo creo que es el mismo que acaba de decir Mauricio, hemos logrado hacer unas alianzas, unas coaliciones que en otros momentos no las habíamos podido hacer. Y que eso es lo que tiene que ser el nuevo normal, que tenemos que cerrar las distancias entre el fondo, el INVIMA, el ministerio, la academia, porque es que es esta construcción colectiva la que lleva a algo. Es un llamado a lo que alguna vez Alejandro Gaviria insistió tanto, y es esa dialéctica que tiene que haber, donde argumentos se dan de un lado, argumentos se dan del otro, y es en esa discusión donde se llega a una conclusión. Muchas veces uno hace una propuesta y de entrada le dicen que no, pero eso no quiere decir que ahí tiene que terminar la discusión. La discusión tiene que seguir aportando la posición, aportando el sustento, aportando lo que uno quiera dentro de lo que sea necesario dentro de la posición que uno tiene, y la invitación es a que continuemos con esto. Ojalá sin enfrentamientos, sin volverlo personal, sin acusaciones, porque es que ahí es donde todo se desbarata. Cuando lo mantenemos como lo hemos llevado en estas mesas, donde sentamos a la industria y a los hospitales y a los químicos, y se sentó el ministerio y nos sentamos todos, hemos sido capaces de llevar unas discusiones que en algunos momentos se han puesto algo tensas, pero hemos podido manejarlas siempre. Y siempre las discusiones van en torno a qué es lo mejor que podemos hacer por las personas, por los pacientes que están en las unidades o que están, porque es que todo es para ellos, es que no es para uno, no es para que el ministerio salga bien o para que el fondo salga bien o que como médicos mostremos que somos los grandes salvadores, sino que lo que estamos buscando siempre es lo mejor para los pacientes. Y si ese es el norte que guía cualquier discusión, las cosas van a funcionar, porque yo no he conocido la primera persona que no quiera que eso sea lo más importante. Todos estamos ahí, claro, todo el mundo tiene otra agenda ahí y también quieren ganarse unos recursos en laboratorios. Todo el mundo tiene una visión particular, pero cuando todo confluye en que las decisiones se hacen para los pacientes, para el beneficio de los pacientes, de sus familias, de evitar el dolor que tiene toda esta situación de epidemia, ahí es donde confluimos todos y ahí es donde logramos avanzar. La invitación, y desde el ministerio, o por lo menos desde la dirección donde yo estoy, sigue abierta la invitación a que sigamos estas discusiones, a que una vez termine toda esta emergencia y termine la epidemia, hagamos unos espacios donde tengamos unas discusiones muy interesantes sobre las lecciones aprendidas y qué aprendimos de esto para que se convierta en el nuevo normal. Y eso es lo que se quede de ahí en adelante para el trabajo siempre en favor de los pacientes. Bueno, gracias, Leonardo. En favor de los pacientes, el centro y el cambio paradigmático es también centrarnos en el bienestar del talento humano, ¿no es cierto? En estos tiempos de pandemia nos hemos concentrado también en que el talento humano es fundamental para poder seguir con la atención de los pacientes y que los pacientes puedan beneficiarse de todo este esfuerzo. El próximo el próximo jueves 13 de agosto vamos a tener el segundo Facebook Live, así que les estamos invitando. Va a ser un tema interesante, un tema también sensible, que es el análisis de la mortalidad por COVID en Colombia. Ahí estamos mirando, pues, invitar personas que nos ayuden un poco a entender cómo están sucediendo, siempre en la perspectiva de apoyar y de ser proactivos para encontrar puntos débiles que puedan ser susceptibles de fortalecimiento.
Agradecer a todos los asistentes, quiero decirles, 370 en el pico, en este momento hay 190 enlazados en Facebook. Y bueno, agradecerle a todos ellos el haberse quedado un tiempo largo este sábado que es de familia. Agradecerle a Peter, a Mauricio, en especial mi querido Leonardo. Bueno, yo creo que el paso a seguir con este documento que estamos entregando es el soporte y el apoyo por parte del Ministerio de Salud, ¿no es cierto? Para poder seguir adelante con la implementación de este documento a nivel nacional. Entonces, mis queridos amigos, muy amables, que estén muy bien, que pasen un buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego.